Muy buena tarde y sean bienvenidos a un nuevo viernes de vinculación a través de Comunicación Radio House. El día de hoy, viernes 20 de mayo, nos acompaña el doctor Francisco Javier Lozoya del Pino, profesor investigador del Departamento Académico de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAPS. ¿Qué tal, doctor Lozoya? ¿Cómo se encuentra? Bien, muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación y agradecimiento a ti, Osvaldo de Jesús Jiménez, y a Radio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y por supuesto al Departamento de Vinculación de nuestra alma mater. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar en contacto y en diálogo directo con los alumnos de la universidad, los egresados y la ciudadanía en general. Muy amable de su parte. Por supuesto que sí, nos complace pues contar con su presencia, y más para mí que pues soy un exalumno de su generación en su momento, y la verdad me encuentro muy a gusto platicando con usted acerca de un tema que pues nos ha propuesto el día de hoy acerca de la revocación de mandato y la gobernabilidad mediante políticas públicas. Doctor, antes de comenzar, ¿le parece si lee un poco de la reseña que nos comparte el día de hoy? Sí, a ver, con gusto, adelante. Por supuesto, el doctor Lozoya es profesor investigador de tiempo completo en la UAPS, adscrito al Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas. Actualmente forma parte del Honorable Consejo General Universitario como representante de los profesores del mismo departamento. Realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestría en Políticas Públicas y Administración en nuestra institución. En la Escuela Normal Superior del Estado, realizó estudios de maestría en Ciencias de la Educación, y durante el periodo de 2009 a 2011 realizó sus estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Tijuana, en el campus Tijuana. Durante 20 años se desempeñó como servidor público en diferentes dependencias federales y estatales. Un sinfín en su currículum, doctor, una gran capacidad y la verdad una vasta experiencia, y pues que nos comparte usted el tema del día de hoy, y que nos comparta con alguien con tanta expertise en el tema, pues va a ser interesante el programa de hoy, doctor. Pues sí, claro, de interés fundamentalmente para todos los ciudadanos, y bueno, pues también nuestros egresados en esta carrera, y por supuesto que los alumnos que en este momento tenemos en aula, ahí en todas las licenciaturas, fundamentalmente en la que me encuentro, que es Ciencia Política y Administración Pública, a los cuales los he invitado, y que este tema, pues la revocación de mandato, es un tema sumamente interesante, porque pues es prácticamente una herramienta de democracia directa y que de participación directa del ciudadano, y que fortalece el proceso democrático, y por supuesto que por esta vía tenemos la autorización a los ciudadanos para el ejercicio del poder político, y quien ejerce el poder político pues toma las decisiones más importantes tanto en la instancia federal, en las instancias estatales y municipales, y por supuesto que por lo tanto debe de ser de interés del habitante y del ciudadano, por supuesto, porque todos los días pues nos desplazamos o somos impactados por estos actos de autoridad, y que desde nuestra perspectiva todo debiera ser un círculo virtuoso, y que finalmente se cumpliera el cometido del Estado, dado que todas estas instituciones que ejercen estos actos de autoridad, pues finalmente la intención es que coadyuven al objetivo del Estado mexicano, es decir, el bien común para para todos los ciudadanos. Y en esta línea es importante esta vinculación que yo estoy proponiendo en este diálogo, de ligar un proceso que ya concluyó, en el cual participamos muy activamente, y es importante mencionarlo, un grupo de investigadores de la universidad, que estamos en un grupo de investigación precisamente con esos temas que tienen que ver con derechos humanos en el mundo globalizado, los estudios políticos clásicos, y por supuesto que políticas públicas. Y al hablar de políticas públicas, pues obviamente estamos ligando este proceso de revocación de mandato, que tiene que ver, para este caso que sucedió o que pasó, con el Ejecutivo Federal.
y por supuesto que tiene que ver con el ejercicio del poder político, la gobernabilidad, y la intención desde la academia pues es precisamente que se gobierne mediante políticas públicas, que aquí con tus preguntas pues vamos a ir llevándonos, yéndonos de la mano, caminando, y con preguntas que tengas por ahí para, digamos, dar luz, y también con las preguntas crecer nosotros también acá con el conocimiento, porque eso es muy importante. Todos los días aprendemos algo, y te lo digo porque, bueno, viví muy de cerca este proceso de revocación de mandato con el grupo de investigación. Tan es así que junto con alumnos y con maestros nos inscribimos como observadores electorales para vivir ese proceso, después de conocerlo teóricamente, es decir, en los resultados, la información, en la publicación de la ley exprofeso para ello, y esa vivencia que tuvimos en esta parte. Y ahora, pues bueno, es importante porque vendrán otros resultados, y la actividad política, social, económica es muy dinámica. Luego entonces, bueno, es muy necesario que el ciudadano esté informado para, sobre todo, tener y llegar un momento en que tengamos servidores públicos capacitados con todas las competencias necesarias, y que coadyuven precisamente a este cometido que tiene el Estado, ¿no? Que es el bien común. Por supuesto que sí. Para ir entrando, doctor, como en contexto, esta parte que explica muy bien sobre el ejercicio que tuvieron pues en lo que fue la revocación de mandato, que pues, por parte del INE, me gustaría que nos platicara, pues para aquellos quienes no conozcan muy bien, platíquenos como tal en qué consiste la revocación de mandato, cuál es la práctica o el fin. Sí, para contextualizar te daré algunos datos que, digamos, como resultado de ese, que se vivió de ese proceso, ¿no? En principio, pues un proceso que obedece precisamente a un compromiso de campaña del actual presidente de la República, y que, bueno, finalmente, el día 14 de septiembre del 2021, publica él, vía Secretaría de Gobernación, en el diario oficial de la Federación, la ley precisamente de revocación de mandato. ¿Cuál es la intención y el objeto de la ley de revocación de mandato? Pues bueno, como lo señala la propia ley en sus primeros artículos, es precisamente, tiene la intención de reglamentar la función 9 del artículo 9 del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en materia precisamente de revocación de mandato del titular de la presidencia de la República. Es importante esto porque señala al presidente de la República, es decir, al responsable del Poder Ejecutivo Federal, esta ley. De manera que entonces, para que el ciudadano pueda ejercer ese derecho, que se constituye pues en un instrumento, por supuesto, de política, en un instrumento, perdón, de democracia directa, participativa, y que tiene precisamente esa intención, que el ciudadano tenga la posibilidad de expresarse y de que se le garantice precisamente el ejercicio de ese derecho que tiene, que es un derecho político de todos los ciudadanos y los ciudadanos, precisamente para participar, solicitar, en principio solicitar, participar, consultado y votar con respecto precisamente a la revocación de mandato de la persona que resultó electa, en este caso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, actualmente, mediante un sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Entonces la ley reglamenta desde la forma del ciudadano, cómo va a solicitar el procedimiento, las instancias correspondientes que van a organizar, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, y por supuesto el papel de los tribunales, y de esta misma ley mandata al Instituto Nacional Electoral que en tiempo y forma envíe, ahí se señalan los tiempos, una convocatoria exprofeso, es decir, para que se lleve a cabo esta consulta, y también
la pregunta la indica también en la ley, que va a ser indicada en las boletas. De esa forma se hizo. El papel también del tribunal, en su caso, para darle validez oficial a los resultados. Finalmente, la convocatoria pues ya va y señala, digamos, los detalles o la especificidad para efecto de estos procesos, ¿no? Y los porcentajes, por supuesto, para ser, digamos, aprobada en principio para su realización, obviamente en función del listado del padrón, y también en función de los datos para efecto de que esta sea vinculatoria. Cuando hablamos de esto, pues bueno, estamos hablando que en este proceso que tuvimos ese día 10 de abril, pues tuvimos digamos, tenemos un padrón oficial dado a conocer por el instituto, por el ente organizador, y nos informaba que teníamos un padrón de 93.699.497 en ese momento. Y la instalación para este efecto, se instalaron, que también ahí en la ley se le mandata, que es el instituto que va a instalar, 57.436 casillas en todo el país. Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque, pues, hay una relación aquí con el ejercicio llevado a cabo de la elección pasada, anterior a ello, en 2021, donde se instalaron 163,000 casillas. Para efecto del mandato, solamente se instalaron 57.436 casillas. Y bueno, si hay oportunidad, pues explicaría, digamos, algunas causales de esto, ¿no? De manera que obtuvimos una participación, en este proceso del 17, de este padrón que acabo de mencionar, el 17.77%, un total de 63.209 votos a favor de la revocación. Es decir, estaban a decir los que contestaron que no continuara. Y por otro lado, del total de votos para que el presidente se quiera, fue de 15.159.323 votos, es decir, el 91.86%, ¿no? Los nulos, el 1.69%, es 280.104 votos, ¿no? Bien, aquí pues podríamos, cerraríamos bueno, ya con el dato final, el pronunciamiento que hace el tribunal, la no vinculación del proceso. Es decir, no se revoca. Se obtuvieron en general, por lo tanto, el resultado, dado que votó menos del 40%, y en la ley se indica el 40%, en la ley que acabo de comentar, la Ley Federal de Revocación de Mandato, para ser estudiante, el 40% de la votación del padrón ¿no? Claro. Finalmente, bueno, la votación obtenida fue del 17.8 en esta revocación de mandato, y contrastándola con la votación pasada que tuvo que ver con la consulta para el juicio de los expresidentes, que fue solamente del 7.1%, y obviamente pues mucho menor a las anteriores, ¿no? A la de 2021, por ejemplo, que se obtuvo, o en intermedia del 2021, que fue de un padrón, se obtuvieron el 52.7% de la votación, y obviamente si recordamos en las presidenciales del 2018, pues ahí obtuvimos un padrón del 63.4%. Digamos, estos son los datos duros que arroja esa consulta, ¿no? Y bueno, como contextualizando a tu pregunta, y bueno, de hecho,
eh, para darle forma es decir, ese es el contexto del resultado, que para el ciudadano debe de observarlo como un importante instrumento que le permite, pues, fortalecer su aspecto democrático y darle poder a su ciudadano, empoderarlo para efecto de que tenga la posibilidad de expresarse y tomar esa decisión de revocar el mandato cuando el ciudadano juzgue inconveniente o que los cometidos precisamente el Estado, los compromisos de su campaña o eh, por mala administración o desde la perspectiva del ciudadano, no se atienden los problemas públicos que él expresa en diferentes instancias y las circunstancias y en todas las materias, decide pues que esa persona no debe de continuar. Y a mí me parece que este documento o esta ley es un instrumento muy importante para el fortalecimiento de la democracia, porque finalmente no, a pesar de mucho viciado independientemente pues de los comentarios en pro y en contra de la situación de los, digamos, de las controversias y desencuentros del Instituto Estatal Electoral del Poder Ejecutivo en cuanto a la situación de los recursos precisamente para llevar a esta tarea, digamos que al final del camino y como resultado de estos datos que te doy, se realizó. Y esto finalmente le da una situación muy importante al ciudadano, una herramienta más para fortalecer la democracia, porque no solamente es para el periodo en el cual ya se aplicó como un ejercicio, bueno, que fue histórico, es la primera vez que sucede, que este proceso está en una ley, atiende lo indicado en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reglamenta, y que el ciudadano solamente podrá finalmente realizar este ejercicio y no, queda en ley para que esta posibilidad en el futuro pueda ser aplicable a un escenario. Hoy, digamos que una votación, digamos, baja. Sin embargo, bueno, los motivos pueden ser distintos. Debemos expresar un elemento que empodera a nuestra posibilidad de poder expresarnos y que es muy necesario que lo podamos ejercer libremente con el respeto de todos los derechos humanos y que el Estado sea garante para efecto de tener la posibilidad de llevar a los mejores hombres o autorizarle a los mejores hombres capacitados con las competencias necesarias para el ejercicio del poder. Porque todas las acciones de estos hombres, de estos servidores públicos, finalmente nos van a impactar en nuestro espacio geográfico donde estamos habitando, o sea, en el municipio, en el estado, en una subdelegación, delegación, o en una ciudad. Finalmente, es importante tener esa posibilidad ciudadana, porque, bueno, en una democracia participativa tenemos esa posibilidad del ejercicio pleno de la libertad. Confrontado ante un escenario real, entonces no hay comparación definitivamente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprovecharlo y ahora, con estos resultados, más el escenario que tendríamos de otro proceso democrático y el documento que está precisamente y que todos los partidos ya se han pronunciado en relación a una iniciativa de reforma, es importante esta información para poder transitar uno parroquial a un ciudadano educado y cívico que se interesa por los problemas que tiene la sociedad. Y finalmente, no podemos decir eso a mí no me interesa, eso a mí no me va a perjudicar. Por supuesto que nos perjudica o que nos beneficia. Una de las experiencias más cercana a nosotros, que es ahí el cuerpo de gobierno municipal, el cabildo, pues debemos estar muy atentos
en principio, quiénes ponemos y qué decisiones están tomando diariamente estas personas, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente lo que está marcando. Es un instrumento que permite, pues, al ciudadano pueda remover del cargo a sus representantes, ¿no? Y además la importancia es el hecho de lo que puede suceder es que pudiera ser que en función de es avanzar en este empoderamiento del ciudadano en la democracia, de que este planteamiento, este formato federal, bueno, es federal, pero que pueda implementarse, ¿por qué no?, a nivel estatal y hasta a nivel municipal. Y en forma, pues ya particular, bueno, el ciudadano se expresó y se somete, pues, a votación esa conclusión, en el caso del presidente López Obrador, anticipadamente para que concluya el periodo a partir de periodo del presidente de la República, a partir de que se le pierde la confianza. Bueno, Claro. es vinculante, por lo tanto continúa el presidente, ¿no? Así es. Y teniendo en cuenta, doctor, ya conociendo el qué y el porqué de la ley de revocación de mandato y el ejercicio del mismo, me surge a mí, pues, en qué se ve favorecida la ciudadanía al realizar esta práctica, al realizar este ejercicio, porque entendamos que el propósito, pues, es si continúa o no continúa, pero en qué favorece, doctor, a la ciudadanía en general, pues, esta práctica. Sí, bueno, aquí en una democracia, en un proceso democrático, que no solamente es como forma de vida, no entender a la democracia como el acto solamente de una convocatoria para este ejercicio, para votar, para poner a una persona o para revocarle el mandato, no, sino como una forma de vida. Hay que generar ese proceso, indicado esto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ese sentido, todos somos corresponsables de generar digamos, un proceso democrático participativo y empoderarnos como ciudadanos para beneficiarnos tanto militantes como ciudadanos. El ciudadano porque, bueno, porque es el que va a ir a la urna, es el que tiene el derecho político, porque tiene más de 18 años, porque tiene su credencial de elector. Pero en términos generales, esto nos beneficia en el sentido de que podemos expresarnos, a diferencia, como se señalaba, en lugares donde hay otro tipo de régimen y que son totalitarios, poco democráticos, se anula la participación ciudadana, se restringen todos los derechos humanos, el derecho político, por supuesto, y el Estado deja de ser un garante de estos derechos. Bien, el escenario aquí para nosotros sería distinto bajo esta óptica, porque aquí tenemos una herramienta más para alimentar y fortalecer la democracia. De manera que hoy, a partir de este documento, que yo espero permee para las agencias, para los estados, ejecutivos estatales, y también para el Poder Ejecutivo, los municipales, que son muchos en México. Entonces, de esta forma, el ciudadano tiene la posibilidad, por voluntad propia, la ley así lo señala, de expresar, Claro. si está en ley, tendría que estar en la estatal y en la municipal, ahorita está en la federal, así como lo expresó cumpliendo con la convocatoria y los tiempos señalados, y enviar las solicitudes para revocar el mandato. ¿Por qué se revoca el mandato? Porque, bueno, estamos expuestos lamentablemente y, bueno, en una democracia entendemos que tienen uso de la voz todos y el derecho de expresarse, el derecho de votar y ser votados, y no necesariamente va a haber un acuerdo unánime para el ejercicio político, ni siquiera en cuanto al planteamiento de la problemática social. Es decir, hay sectores que expresar problemas sociales, está en la agenda social, infinidad de problemas de diferentes actores políticos, sociales, económicos expresándose. El punto es que el Estado tiene que atenderlos. Habló del Estado como ese conjunto de instituciones, y que donde se encuentran, pues, por supuesto, los poderes. Y hablamos para quien va a cumplir
estas acciones en beneficio de la sociedad, resolver estos es el Poder Ejecutivo, porque es el que ejecuta. Y la intención es que sea por la vía de políticas públicas. Ahorita voy a ese tema. Sin embargo, en estos procesos, por lo tanto, es muy importante que el ciudadano se exprese, y sepa expresarse, y que lo diga, y que exista esa posibilidad de que si una persona, un ciudadano al cual autorizamos la sociedad civil el ejercicio del poder político, y desde la perspectiva ciudadana sentimos que no está aplicando bien el presupuesto, que no nos atiende, que no tenemos agua potable, que no tenemos buenas vialidades, en fin, entonces problemas sociales que están presentes, el esquema de una buena educación, dinero para el fortalecimiento en el sector educativo, sector salud, en fin, todos estos problemas, pero problemas públicos, recalco. Claro. Entonces, y vemos que ahí no cumple con el objetivo precisamente, o el cometido de generar un bien colectivo o favorecer el bienestar social a la ciudadanía, pues entonces tenemos la posibilidad de expresarlo. Y desde a medio camino, como este es el caso para el presidente de la República, poder opinar porque bueno, quizás no cumple con lo que indicó en el plan, lo que prometió en campaña, lo que en el plan federal, el plan de desarrollo. Y bueno, nosotros lo sentimos en nuestro propio espacio, en el municipal, en el delegacional o en el estado, y nos expresamos y decimos, no, esta persona no la sentimos calificada para el ejercicio de ese poder político a nivel federal, y hemos decidido revocarle el mandato, y bueno, que se aplique, si es vinculatorio, que se exprese nuestra voluntad, obteniendo el porcentaje requerido, y se proceda tal y como indica la política del artículo 84, ¿no? Y bueno, tendrá que un nuevo asumir el cargo otro nuevo servidor público, que espero en ese sentido el ciudadano tenga y esté transitando en este momento con toda la información y todos estos medios electrónicos que nos dan, claro, cuidando la información, tener y expresarnos en el sentido de designar a una persona con esa capacidad suficiente y con esas competencias necesarias para el ejercicio del ¿okay? Y además, un punto muy importante, capacitado, preparado y competente esta persona, pero también su equipo de trabajo, que ahorita que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Muy importante, y rebasar algunos obstáculos que están impidiendo acceso o el ejercicio del poder público de gente muy competente, que sí la hay, que sí la tenemos en México, pero pues lamentablemente hay ahí todavía algunas barreras que tantos ciudadanos desde la academia estar informando y tratando de preparar también al ciudadano en ese sentido para empoderarse, ¿no? Muy bien, doctor. Teniendo en cuenta ya toda esta parte, ¿no? De lo que se trabajó y de lo que se realizó, pasando a la parte del resultado, de la respuesta que hubo, ¿qué escenario político veríamos y social, administrativo, tendríamos a partir del producto, pues del resultado que se obtuvo, doctor? Bien, pues bueno, la expresión ciudadana ahí está, no se generó el número de votos suficientes para que fuera vinculatorio. Entendemos que hay una aceptación de los que fueron a las urnas, es alta, digamos, pensando en el número de votantes, que sí fue del total de esos que fue el 90%, escasa votación, muy baja Sí. para revocarle el mandato. Lo que significa que independientemente de esta situación que vemos en el país, en los ruidos mediáticos y toda esta, obviamente que en una democracia este es un escenario plural, creo que así debe ser, en ejercicio del reconocimiento de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, de expresarse, de transitar, de tener
trabajos dignos, de tener derecho a la salud, a la educación, etcétera. Y el garante debe ser, por supuesto, el Estado, ¿no? Y la participación, obviamente, corresponsable de la ciudadanía. ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario que viene es precisamente él continuará en el gobierno hasta el tiempo que legalmente se le consideró cuando votamos los ciudadanos el 2018. Entonces, bueno, ahí lo expresamos. Entonces, bueno, pero el ejercicio que sigue es, bueno, cumplir con el cometido de lo que expresa la ciudadanía. Y aquí es muy importante porque la democracia es un instrumento de participación y la democracia, su estado natural es la constante transformación. Entonces, por supuesto que los resultados van a incidir y hay una lectura política para todos los actores políticos y en general a la ciudadanía para, en función de la numeralia que está arrojando y las lecturas sociales y económicas que están aquí presentes, ¿no? Y además, bueno, pues la incidencia que en este momento tenemos de factores externos, es decir, en este mundo globalizado no estamos exentos de ello. Pero una de las lecturas por las que yo iría es que hay para la clase política poner atención en la parte de la ciudadanía, de quien expresa y el que quita y pone, ¿no? Desde la perspectiva bonita, todo surge finalmente de la sociedad civil, ¿no? Es decir, quien tiene el ejercicio del poder político es un ciudadano. En una república su tiempo en el ejercicio es limitado, 3 años, 6 años, y va a regresar a su base, digamos, a la parte social. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros pensaríamos que debería ser siempre un círculo virtuoso, el cual no lo es, y ahí están los datos y los problemas sociales que tenemos en este momento. Por lo tanto, lo que se ocupa es precisamente gente preparada para poder tener legitimidad. Esto es muy importante, la legitimidad. Entonces se deben de preocupar todos los actores políticos, hablo de todos, incluyendo los que no fueron revocados, para avanzar en un proceso de legitimidad. Hay una legitimidad de origen que tiene el presidente que es muy alta, la de proceso y finalmente con la que termina. Pero este dato, digamos, de alto en el camino, digamos que hay una situación en votos, en dato duro, como lectura baja. Entonces espero que digamos, para los otros actores políticos o los otros partidos, sus votaciones anteriores también son una lectura de expresión del ciudadano. Decir, oye, pues no legitimé tu proceso o no te quise poner en esa parte. Y en este sentido se tendrá que trabajar, tenemos elecciones el mes entrante, y transitar, desde mi muy particular punto de vista, al ejercicio de la gobernabilidad vía políticas públicas. Y para eso se ocupa en principio fortalecer la democracia. Y ahí está la liga, revocación de mandato, políticas públicas. Ocupas entonces, digamos, dar un giro para pasar de eficiente, eficaz, a estar claro en tu ejercicio, ¿no? Y esa legitimación, ¿quién la da? La damos nosotros, los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede, y no solamente en la parte política, económica, social, para efectos de generar una expresión, y no solamente la expresión, sino la participación. Y para el tránsito de gobernar por políticas públicas, bueno, primero definiría el concepto, y es la tarea que la clase política tiene enfrente, ese tránsito hacia la gobernabilidad por políticas públicas. Políticas públicas tiene su origen en los periodos posteriores a la Guerra Mundial, cuando desde la academia, la ciencia pues visualiza el mundo y el resultado que dejan estos acontecimientos, y les indica y propone una nueva simbiosis entre el ejercicio del poder político y la ciencia. Es decir, apoyarnos en la ciencia para gobernar. Claro. Y no el pasado, pues se utilizó a la ciencia precisamente para el instrumento y apoyar la guerra.
fundamentalmente, como lo dice el padre de las políticas públicas, Harold Illawarra, las matemáticas y la psicología, ¿no? En ese entonces, y en el Congreso propone este cambio. ¿Qué significa ello y cuáles son? Significa que entonces en este proceso hay que usar las ciencias o un enfoque multidisciplinario para la construcción de la gobernabilidad, tomando las decisiones más acertadas, es decir, racionalmente, con una racionalidad suficiente, no limitada, que sería el mejor escenario, y como elemento fundamental de la política, de una de las políticas públicas, es la participación ciudadana en todos los procesos de la política pública. Y bueno, cuando indico todos los procesos, se oye y se dice muy rápido y fácil, ¿no? Claro. Y que participe. Bueno, a alguien seguramente le está haciendo ruido y a alguien seguramente está valorando esta acepción o esta afirmación que yo hago y me juzgará como impertinente políticamente. Sí soy impertinente políticamente, pero es mi papel desde la academia decirles, está mal, ahí están mal. Y en este sentido hay que solucionar esta parte, generar una mayor participación del ciudadano en todo el proceso de construcción de la política pública hasta llegar a su implementación. Y entonces cuando hablas de esto, entonces tiene que participar el ciudadano en la construcción del problema público, opinar obviamente estos están en la agenda social, tienen que pasar a la agenda gubernamental, no es sencillo, ahí está el asunto, el presupuesto y otros puntos, pero también los que voy a indicar. Entonces, construir el problema público, tomarlos de la agenda, los problemas, pero que los plantee el ciudadano y no con una decisión unilateral o desde el escritorio, porque entonces no estás elaborando políticas públicas. Tienes que revisar el problema con ellos, con nosotros, ver el diseño de la política pública con nosotros, ir a la implementación con nosotros y antes de implementar, pasar una serie de filtros que ahorita voy a señalar. Entonces, si no para todos, para muchos, este proceso, ya lo decía un expresidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, ese monstruo de 1000 cabezas que es la posición no es sencillo cuando él se comparaba con los avances políticos y administrativos con Europa, ¿no? En el tiempo que le tocó gobernar. Y él decía, bueno, pues es más fácil gobernar en una situación de monarcas, de una sola cabeza, el poder dictatorial, a una democracia. Por supuesto, pero, pues bueno, en la democracia gozamos de libertad, ¿no? Y bueno, como decíamos, el hombre ha nacido libre y vive toda su vida encadenado, pero hay la habla de ese encadenamiento en el sentido del Estado de Derecho. Entonces, luego entonces, tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho. Y en este punto, pues, aquí, para la parte política, o quienes están en el servicio público, hay datos evidentes de que no se cumple con este pensamiento teórico, es decir, implementarse para el ejercicio de gobernabilidad o del ejercicio del poder político que les hemos autorizado. Bien, pues entonces ese paso se tendría que dar. El primer paso, obviamente, es el ascenso de la gente calificada al servicio público mediante procesos que garanticen al ciudadano que la ocupación de esos puestos, ambos, sí, claro, y los de designación, porque bueno, ahí está otro punto, pues, es decir, en que el que vamos a elegir esté con las competencias necesarias, pero también participará con nosotros y lo estaremos observando, porque en las democracias todo debe ser transparente, pues ahí tenemos los institutos de transparencia y la rendición de cuentas, el sistema anticorrupción, etcétera. Y estos institutos y todo este armazón institucional, este complejo de instituciones del Estado, surge en función
de que no tenemos entonces esa movimiento, en este caso, del Estado, ¿no? Con la Sí, ciudadanía. sí, La transparencia, no tendríamos instituto de transparencia. Si los servidores públicos rindieran cuentas, pues no necesitaríamos porque ya decirles y normarles hasta el cansancio con un montón de leyes para que los procedimientos que tienen que quitar. Entonces, tenemos una responsabilidad ciudadanos para interesarnos más en la actividad política y estar atentos a lo que hacen y pronunciarnos inmediatamente. Y lo otro es a los procesos de selección o los que vamos a elegir, y también en esa facultad que le hemos dado a los ejecutivos. Hablo del federal, estatal y municipal para la designación o los llamados de confianza. Luego entonces ahí, bueno, generar un proceso distinto al proceso que se lleva en este momento, ¿no? así es. Por supuesto, doctor, quisiera cambiarle un poco la sintonía. Entendemos toda esta parte, ¿no? De la participación de la comunidad, de la sociedad mexicana. Sin embargo, hay un punto que, pues, como institución nos interesa, que es la participación de estudiantes. Bien recordemos que hasta hace unos meses se realizaron, pues, los 3 conversatorios, 2 previos antes del ejercicio de la revocación de mandato y uno posterior. Comentarle que al ser transmitidos logramos un pico de más de 100 espectadores, poco más de 110, 120 espectadores, que son considerablemente, pues es un número bastante interesante. ¿Cómo se vive este proceso para los estudiantes? ¿Cómo fue que lo llevaron a cabo? ¿Qué aprendizaje obtuvieron? Y como maestros involucrados, pues, ¿cómo estuvo toda esta parte de la coordinación con los jóvenes? Pues mira, en el grupo de investigación que te comento, donde me acompañan el doctor Zapater, el maestro Carlos Vergara, el maestro Irales y un servidor, pues estamos primero nos emocionamos bastante cuando vimos exactamente la convocatoria, el llamado a estos conversatorios. Santi Esteban, perdón, es el doctor. Esta convocatoria, y programamos 3 conversatorios, uno previo a la revocación de mandato, uno y 2 posteriores a la misma, bueno, 2 previos antes a la revocación, el día 10 de abril. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Bueno, porque en el grupo de investigación estamos convencidos de que desde la academia debemos de aportarle a la democracia, al respeto, sobre todo y fundamentalmente, y así lo hemos denominado como título a ese grupo de investigación, estar atentos a los problemas no solamente locales, sino globales, y fundamentalmente en la incidencia en principio, esto es muy importante, que todas estas actuaciones del Estado y de los particulares se fortalezcan tomando en cuenta los derechos humanos fundamentales, es decir, la dignidad de la persona. Y posteriormente, que se garantice el derecho hacia nosotros para poder gozar de esos derechos que tenemos. Esa es la base fundamental. Y bueno, desde los espacios en los que estamos, el maestro Santi Esteban en el área humanística, y el doctor Zapater, el maestro Vergara y un servidor en el área de ciencias sociales y jurídicas, pues bueno, es muy importante que esta visión, bajo esta perspectiva de toda la problemática, por supuesto, social. Y contribuir desde estos espacios, como lo están haciendo ustedes por esta vinculación a través de la radio, la presencia de la universidad como un ente socialmente responsable, donde preparemos, capacitemos, pongamos al día a la comunidad, y en este caso muy importante lo focalizamos no solamente estudiantes, sino salió por esta vía de Facebook, donde toda la ciudadanía o quien quiera puede conectarse, se pueda informar.
Y por eso, en función de este gran compromiso que tenemos para educar, informar, vincularnos, para ser responsables socialmente, nos dimos a esta tarea de previamente decirles en estos foros, e invitamos a servidores públicos responsables, obviamente del INE, del Secretario de Gobernación, de la academia, para informarles de qué se trataba en principio. Posteriormente, bueno, una reunión con alumnos para que se expresaran sus puntos de vista en cuanto, sobre todo los que se están formando en ciencias políticas, en administración pública y los. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los estamos preparando para esa actividad y a la sociedad le urge, desde mi perspectiva, un quiebre, tengamos ciudadanos, empoderar a la ciudadanía y presidentes y clases, servidores públicos en un futuro. Y que precisamente van a estar esos, los preparamos para para que tomen decisiones informados bajo esta perspectiva de políticas públicas y respetuosos del Estado de Derecho, de la ley, del imperio de la ley, y tengan la capacidad para modificar leyes, para gobernar, para generar políticas públicas en todas las materias. Y las entradas o las participaciones de estos egresados, esa calidad, no de lo esquema tradicional acartonado, de la comparado amiguismo, etcétera, etcétera, no. Con ese, yo vengo por tal puesto y aplícame los exámenes que sean necesarios y estoy capacitado para el ejercicio del poder político. Con esta preparación suficiente y conozco la problemática social y estoy dispuesto a tener un crédito permanente y preparado para demostrarle a la otra persona, convencerlo de las propuestas innovadoras que yo estoy generando. Por eso lanzamos estos foros y continuaremos trabajando y solicitando a ustedes la posibilidad de que nos permitan comunicarnos con ellos y con la sociedad para expresarle estas cosas que estamos haciendo desde la Universidad Autónoma con ese sentido social responsable y de contribuir fuertemente a la formación en todo el espacio del Estado. Y cuando hablo del Estado, a ese complejo institucional. Claro. El Poder Legislativo, pues, para diputados, buenos diputados, para estar en el Poder Judicial, los abogados, y para estar, por supuesto, en el ejercicio del poder político, en el Poder Ejecutivo, federal, estatal o municipal, y atención a estas partes, al Cabildo, al Congreso, etcétera. El Cabildo, por ejemplo, las decisiones más importantes de la sociedad ahí se toman. Y de repente tenemos una visión de alguna gente en el sentido de como responsable un solo individuo, cuando hay un grupo de gente responsable. Nosotros tenemos que pensar ante eso. Que esta es una noble tarea donde, pues bueno, descansar al caso debemos, pero nunca desistir, ¿no? Así es. En esta tarea estamos enormemente empeñados y lo hacemos continuamente, inclusive trabajando desde el interior de la universidad en la modificación de planes de estudio, porque al igual que la democracia, o como la democracia es tan dinámica, pues tenemos que poner, y los hechos sociales, económicos también, pues tenemos que poner a planes de estudio para que respondan a las demandas sociales y que salga con esas herramientas necesarias para expresarse, ¿no? Pues muy bien, doctor. La verdad, ya para cerrar el programa, porque ya se nos termina el tiempo, que se nos pasó muy rápido platicando. Sí, la verdad que iban 52 minutos y ni cuenta me Agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Ya tendremos tiempo para platicar más adelante. Y también agradecer a la comunidad que nos ha escuchado el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, de que a ustedes, a Radio Universidad, por supuesto, al Departamento de Vinculación de mi alma mater, y que pues me siento muy fortalecido, contento de expresar los puntos de vista también del grupo de investigación, los personales, y gracias por el espacio. Y bueno, pues atenta a cualquier invitación sobre algún otro tema que
del cual obviamente yo conozca, porque Claro. pues, necesitamos esta información. Muchas gracias y un gusto saludarte por esta vía. Igualmente, agradecemos a quienes nos hayan acompañado el día de hoy en otro programa más de Viernes de Vinculación. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema, así que les deseamos excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana.